Entonces, la propiedad no queda en el cristianismo colocada como un derecho absoluto sobre uno mismo, porque Dios es el dueño de uno mismo, sino que la propiedad queda como un sistema útil de división de los bienes, justamente para poder comerciar y producir. Porque ¿qué implica el comercio? ¿Qué quiere decir que yo comercio algo con otro? Quiere decir que le doy lo mío al otro y le reconozco al otro la propiedad de lo que me está vendiendo. La compra-venta sería imposible sin un reconocimiento mínimo de la propiedad. Que vuelvo a decir, no es la propiedad absoluta de lo mismo, sino que es la propiedad como derecho natural secundario de bienes y servicios que nos estamos intercambiando. ¿Está? Todo esto, entonces, como pueden ver, todo esto da un sentido cristiano al tema de la escasez, división del trabajo, comercio, propiedad. Son todos elementos que después del pecado original son indispensables para aumentar la productividad, para lograr mayor oportunidades para la mayor parte de las personas. Y además, el comercio y el mercado son esencialmente humanos, y como esencialmente humanos, esencialmente buenos. Desde luego, acá viene un punto muy importante. Y con esto vamos concluyendo para que me hagan preguntas. Después del pecado original, como ya les dije muchas veces, el conocimiento humano ha quedado herido pero no destruido. Algo a veces podemos entender y conocer. Y sobre todo, después del pecado original, lo que compensa nuestra ignorancia es la creatividad. La creatividad intelectual. Nosotros estamos acostumbrados mucho a hablar de la creatividad artística, pero hay otra creatividad intelectual, otro proceso permanente de descubrimiento que tiene mucho que ver con el mercado, que es la capacidad de descubrimiento de las expectativas de oferta y demanda, la capacidad de descubrimiento de por dónde va la demanda del mercado. Y eso es una capacidad que los economistas llaman específicamente capacidad empresarial. Ahora, fíjense, si yo les dije que después del pecado original lo fundamental es producir bienes que no están dados directamente, sino que Dios está esperando que nosotros los produzcamos, entonces es necesario, como les dije, una ética de la producción. Y en la economía actual, lo básico para la producción de los bienes y servicios es la capacidad empresarial. Es aquel que descubre oportunidades de mercado y combina los factores de producción para brindar un servicio a la demanda. Pero, acá viene el punto principal para el cristianismo. Si nosotros tenemos, ¿qué visión tenemos de la actividad empresarial desde el punto de vista cristiano? Les voy a dar una analogía con el matrimonio, algo para lo cual hay que prepararse muy bien. En determinados momentos del cristianismo, el matrimonio era visto a veces despectivamente, no como doctrina cristiana, pero sí en la praxis de muchos cristianos, sí en la práctica. Muchos decían, bueno, como Dios no te llamó para ser sacerdote o monja, etcétera, entonces como Dios no te llamó, bueno, antes que descargar tu humanidad de cualquier modo, casate. Y el matrimonio era visto así, como algo despectivo. Ahora, la doctrina cristiana ha recordado algo que siempre es cristiano, esto es, el matrimonio es algo santo. Que la sexualidad humana en el matrimonio es algo santo y además es una vocación, es un llamado por Dios a ser laico en la vida matrimonial. O sea, no solamente existe el llamado a ser sacerdote, sino también el llamado al matrimonio, como vocación. Claro, el matrimonio por algo fue llevado por Jesucristo a la condición de sacramento. El mercado no es sacramento, obviamente, pero la vocación
la vocación empresarial también es un llamado. O sea, el ser empresario, el dedicarse a la producción, el dedicarse al comercio, no es algo despectivo, no es algo que te quedó porque Dios no te llamó para nada. Y entonces, pobre, ¿qué vas a hacer en la vida? Ya está, qué sé yo, con una fábrica de tornillos. No. La vocación empresarial es un llamado de Dios, justamente a tener un proyecto. Escuchen, escuchen. A tener un proyecto de vida, pero ese proyecto de vida es producir algo. Por supuesto que para producir algo necesitamos rentabilidad. Pero el llamado va más allá. El llamado va a ser santos en la vida, produciendo bienes y servicios, siendo buenos empresarios, cumpliendo las leyes, en igualdad ante la ley, en ausencia de privilegios jurídicos, pero sintiendo eso como la vocación, como el modo de santificación al cual Dios nos está llamando. Esto es muy importante. De lo contrario, y con esto concluyo, si no pensamos así, seguimos teniendo por el comercio una visión totalmente despectiva. Y eso no es cristiano. En el cristianismo, todo lo humano es bueno. El matrimonio, el poder político, el comercio, son buenos. Claro, todo lo humano a su vez es afectado por el pecado. Pero el pecado no define la esencia de esas actividades. El pecado no es la esencia del matrimonio. El pecado no es la esencia del poder político. El pecado no es la esencia del comercio y del mercado. Los tres pueden estar afectados por el pecado. Pero el pecado es un defecto, es una privación. Matrimonio, poder político y comercio son ser, son vocación, son llamados a servir. ¿Vieron Viaje a las Estrellas alguna vez? Sí. Niveles. 6 veces la vi. Capitán Kirk, Capitán Picard. Bueno, ¿quiénes la vieron? Levanten la mano los que la vieron. Yo me la no. Uy, qué poquito. Pero, bueno. Sí, ya sé. Pero ¿Qué? bueno, a ver. Sí, ya sé que Guerra de las Galaxias se vio más, es verdad. Pero el ejemplo que necesitaba está en buscar. Bueno, muy bien. Se lo voy a resumir y con esto concluyo. ¿A qué hora concluye? A ver, atención de vuelta. Escucho. Bien. A ver. En Viaje a las Estrellas hay una serie de civilizaciones extraterrestres que conviven pacíficamente en una confederación de planetas. Igual que Star Wars. Una de esas civilizaciones es una civilización guerrera muy parecida a los espartanos o a los samuráis, que son los Klingons. Y los guionistas, atención, los guionistas exactos. En esta misma serie hay otra civilización que es la más despreciable. Son los tipos más mentirosos, horribles, estúpidos que puede haber. Son miembros de la federación, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los humanos. ¿Saben? Atención, no se pierdan. Te pierdas, loco. ¿Saben esta civilización que es pintada como la más tonta, la más despreciable de la federación? ¿Saben cuál es la esencia de esta civilización? ¿Qué es lo que hace a que se dedica en la serie? Son comerciantes. Los comerciantes son pintados como los más despreciables de la federación. Bueno, pueden estar en desacuerdo conmigo, acuérdense, pero yo lo que les voy a decir es, eso es esencialmente anticristiano. Viene del pensamiento de Platón, donde lo material y lo comercial era despreciable. Pero en la vida cristiana todo lo humano es santificable y todo lo humano es santo. Por la gracia de Dios, no por lo humano. O sea, si nosotros como cristianos seguimos viendo el mundo de la empresarialidad del comercio como algo despreciable, ¿qué va a pasar con ese mundo? El cristianismo ahí no llega. Y eso es una visión muy antigua del cristianismo, que se queda en
Y si son comerciantes y empresarios, tienen que saber, con esto concluyo, no que van a cubrir de cristianismo, cuidado, si son comerciantes y empresarios, no es que van a cubrir de cristianismo algo esencialmente despectivo, sino que van a ir a un llamado